Hola, en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora 1 de la semana 1, la cual lleva por nombre La vida en números reales. Bueno, como pueden ustedes ver, yo ya estoy dentro de plataforma y en esta sección ustedes van a encontrar todos los recursos que tendrán que estudiar antes de realizar las actividades integradoras. En esta pestaña, como pueden observar, ya tengo abierta la actividad integradora, en donde aparece qué producto van a entregar, qué van a hacer y toda la información referente a la actividad. Bueno, aquí en esta parte nos dice: para realizar esta actividad es necesario leer y comprender los temas, subconjuntos de números reales, divisibilidad y operaciones básicas con números enteros racionales y reales. Entonces ahorita me voy a apoyar en una presentación PowerPoint para ejemplificar cómo tienen que hacer la actividad integradora, además de revisar algunos conceptos básicos. Nada más antes de comenzar, me gustaría mencionarles que sí es importante que ustedes revisen estos dos recursos de plataforma. El primero, que se llama divisibilidad, y bueno, es su tarea ya individual revisarlo y leerlo, ya que si también lo agrego en la diapositiva o en la presentación que tengo, quedaría muy larga la presentación. Por lo tanto, es indispensable que ustedes lo revisen de manera individual. Este recurso que lleva por nombre divisibilidad, así como el recurso que lleva por nombre operaciones básicas con números enteros racionales y reales. Aquí viene varias información al respecto, pero básicamente con lo que vamos a revisar en la presentación PowerPoint va a ser suficiente para entender la actividad y lo que tienen que realizar. Entonces voy a cerrar estos dos recursos para únicamente quedarme con la actividad y lo que es la plataforma. Pero para esto voy a utilizar una presentación PowerPoint para ayudarme e ir viendo conceptos básicos y posteriormente revisar un ejemplo muy similar al que aparece en la actividad. Entonces, como ustedes pueden ver, la presentación lleva por nombre La vida en números reales, que es exactamente el mismo nombre de la actividad integradora. Entonces, a manera de introducción, agrego lo siguiente: los números reales se encuentran presentes en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, como lo pueden ser las compras, las mediciones, entre otras muchas cosas. La siguiente diapositiva nos da la definición de números naturales y nos menciona lo siguiente: son aquellos números que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Pues sí, básicamente aquí tenemos la letra N, que representa los números naturales, y tenemos un conjunto de números que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar hasta el infinito. En la siguiente diapositiva tenemos la definición de números enteros. Los números enteros son el conjunto formado por los números naturales positivos, los números naturales negativos y el cero, que no cuentan con una parte decimal. Entonces, en sí los números naturales pueden ser números negativos o positivos, además del cero, pero que no cuentan con una parte decimal. Aquí tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: z es igual, y aparece el siguiente conjunto, que empezamos desde menos infinito, y luego menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Aquí agrego la siguiente nota que menciona lo siguiente: el símbolo z significa número, representa o denota el conjunto de los números enteros. Entonces, básicamente esta es la definición de los números enteros. Enseguida aparece también que los números enteros se representan gráficamente en una recta numérica. Hacia la derecha del cero se colocan los enteros positivos y hacia la izquierda del cero se colocan los enteros negativos. Aquí lo podemos identificar: tenemos el cero, entonces hacia la derecha del cero colocamos los positivos, que serían enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta infinito, y hacia la izquierda del cero se colocan los enteros negativos, que serían hacia la izquierda.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 8, menos 7 y así sucesivamente hasta llegar a menos infinito. La siguiente diapositiva también nos dice que se utilizan para referenciar posiciones, por ejemplo, retroceder o avanzar yardas en el fútbol americano. También se utilizan para señalar la altitud. Un ejemplo puede ser los metros debajo o sobre el nivel del mar de las ciudades de la República Mexicana, y se utilizan para referirnos a las temperaturas en grados Celsius. Ejemplo, menos 3 grados, 0 grados, 24 grados. Entonces también para esto se representa o se utilizan los números enteros. Enseguida aparece la definición de números racionales. Son aquellos que pueden representarse con una razón como un cociente de números enteros, como lo pueden ser positivos o negativos. Aquí podemos ver que positivo sería más 1, más 2, más 3, o bien nada más 1, 2 y 3, o bien negativos que serían menos 1, menos 2, menos 3. Y también pueden representarse como una fracción, donde el denominador debe ser diferente de 0, como por ejemplo 3 cuartos, 5 tercios, menos 3 octavos. Como podemos ver, el denominador, que es el de abajo, es diferente de 0. Aparece enseguida la siguiente nota. El símbolo Q significa cociente y representa o denota el conjunto de los números racionales. Entonces enseguida, la siguiente diapositiva nos dice: los números enteros podrán expresarse a través de fracciones, de modo que también formarán parte del conjunto de los números racionales. Y los decimales finitos o periódicos suelen representarse por la notación de fracción y también forman parte de los números racionales. Enseguida aparece lo que son las fracciones o números racionales. Y tenemos lo siguiente: pueden clasificarse en fracciones propias, que son fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos ejemplos. El numerador es menor que el denominador, nos dice, como pueden ver, el numerador es el de arriba, que sería 5 sextos, 5 es menor que 6, y luego 3 onceavos, 3 es menor que 11, 1 tercio, el 1 es menor que 3, 7 quinceavos, el 7 es menor que 15, por lo tanto esta es una fracción propia. También tenemos fracciones impropias, que son fracciones en las que el numerador es mayor o igual que el denominador. Por ejemplo, 25 doceavos, 19 tercios, 30 séptimos y 5 quintos. Entonces, como pueden ver, aquí el numerador es mayor o igual que el denominador. 25 es mayor que 12, 19 es mayor que 3, 30 es mayor que 7 y en este caso 5 es igual que 5. Por lo tanto, cumple con la regla y es una fracción impropia. Enseguida, también aparecen lo que son las fracciones mixtas. Son fracciones que se escriben usando una parte entera y una parte fraccionaria. Ejemplos: 4, 1/2, 6, 8 tercios y 3, 11 doceavos, que básicamente son 4 enteros, 1/2, 6 enteros, 8 tercios y 3 enteros, 11 doceavos. Entonces, como pueden ver, tenemos una parte entera, que en este caso sería el 4, el 6 y el 3, y una parte fraccionaria, que sería 1/2, 8 tercios y 11 doceavos. Y también tenemos las fracciones equivalentes, que son fracciones que tienen el mismo valor, pero se representan con distintos números. Por ejemplo, 2 tercios es lo mismo que decir 4 sextos, o es lo mismo que decir que 8 doceavos. Bueno, esta parte la van a poder encontrar un poco más detallada en los dos recursos que les comenté al inicio que tenían que revisar. Y bueno, también tenemos que es igual a 16 veintiunavos. Enseguida nos aparece la definición de números decimales periódicos y nos dice que son aquellos en los que la parte decimal se repite. Aquí tenemos un ejemplo:
bueno, son dos ejemplos, dos números, que sería 1.21212121. Como pueden ver, esta parte decimal se repite varias veces, 21, 21, 21 y 21, o bien 4.33333, el 3 se repite varias veces. Y bueno, aquí agrego una nota que nos dice, la línea arriba de los decimales testa indica que esos decimales se repiten una y otra vez de manera infinita. Si ustedes llegan a ver este número, por ejemplo, dice 1.21 y arriba encuentran una raya, eso es lo que se le conoce como testa y se utiliza para escribir de manera rápida el número, y con esto identificamos que ese decimal se repite hasta una y otra vez, o bien hasta llegar de manera infinita, básicamente. Enseguida también tenemos la definición de los números decimales finitos, y nos dice, son aquellos que tienen una parte decimal finita, es decir, que termina o concluye. Bueno, a diferencia de los anteriores, esto sí termina su parte decimal, como por ejemplo 0.5, 4.25, 1.147 y 5.08. También, bueno, a continuación vamos a ver lo que es la representación de números racionales en la recta numérica. Esto es muy importante, bueno, porque tomando en cuenta esta parte, vamos a realizar parte de la actividad integradora de manera adecuada. Entonces, nos dice, se deben dividir las unidades de la recta en tantas partes como indique el denominador del número que queremos localizar. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos los pasos a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar una recta numérica. Enseguida van a dividirla en rayas. Posteriormente, dice, debajo de las rayas marca los números enteros, dependiendo de los números enteros que necesitemos, por ejemplo 0, 1 y 2. Luego divide en partes iguales las unidades de acuerdo al denominador. Y dice, el número 5 localiza la posición a partir del 0 de acuerdo al numerador. Y el número 6 nos dice, escribe la fracción en esa posición en tu recta numérica. Entonces, básicamente así es como nosotros vamos a representar, o estos pasos son los que tenemos que seguir para representar una fracción o un número racional en nuestra recta numérica. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ellos, bueno, aquí que es básicamente tomado de los recursos de plataforma. Como podemos ver, aquí ejemplifica lo que son 4 quintos. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es dibujar una recta numérica, que aquí está. Como pueden ver, esta es la recta numérica que aparece aquí. Como punto número 2, dice divídela en rayas. Entonces, aquí como pueden ver, ya está dividida, una raya, otra raya y otra raya. Enseguida nos dice, debajo de las rayas marca los números 0, 1, 2, o sea, números enteros. Aquí aparece 0, 1 y 2. Y luego dice, divide en partes iguales las unidades. Dice, de acuerdo al denominador. Entonces, acuérdense que el numerador es el de arriba y el denominador es el de abajo. Por lo tanto, tenemos que dividir en esta ocasión para cada número entero que aparece aquí en 5 partes. Y aquí aparece 1, 2, 3, 4 y la que ya teníamos son 5. Como pueden ver, son 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 1, 2, 3, 4 y 5. Si nosotros tuviéramos aquí un 3, de igual manera lo haríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, después de eso, dice, localiza la posición a partir del 0 de acuerdo al numerador. Entonces ya dijimos que el numerador es el 4. Entonces tenemos el 0. Como es una fracción positiva, entonces acuérdense que tenemos que avanzar hacia la derecha. Si fuera negativa, avanzaríamos hacia la izquierda. Entonces vamos a avanzar 4 posiciones. Para eso es que nosotros creamos los espacios o las rayas en base al denominador, que eran 5, pero ahora nos vamos a mover en base al numerador, que son 4. Entonces, como pueden ver, tenemos 1, 2, 3 y 4 saltos. Y aquí ponemos un puntito y bueno, aquí nos dice, escribe la fracción en esa posición en tu recta numérica. Entonces, por lo tanto, de esta manera nosotros estamos representando 4 quintos. Entonces ahora, para que les quede un poco más claro,
voy al siguiente ejemplo, donde vamos a agregar un número, una fracción o un número racional o una fracción negativa y una positiva. Entonces tenemos menos 3 cuartos y 7 cuartos. Entonces, una vez que tenemos, acuérdense que lo primero era dibujar nuestra línea y posteriormente crear los números o debajo de las rayas que teníamos 0, 1 y 2. Y como en esta ocasión vamos a utilizar una fracción negativa hacia la izquierda de nuestro 0, vamos a agregar menos 1, que es este que aparece aquí. Entonces, como en ambos, como pueden ver, el denominador es 4, entonces vamos a dividir en 4 espacios nuestro número entero, nuestra unidad. Acuérdense que nuestra unidad en este caso sería de 0 a 1 y de 1 a 2 o de 0 a menos 1. Entonces, como pueden ver, nuestra unidad la vamos a dividir de acuerdo al denominador, que es 4. Entonces, vean que para cada unidad que tenemos 4 espacios, que sería 1, 2, 3 y 4, luego 1, 2, 3 y 4, luego 1, 2, 3 y 4. Entonces, una vez que tenemos ya dividida nuestra unidad en base al número del denominador, ahora sí vamos a avanzar las posiciones de acuerdo al numerador. Entonces, en el caso de la primera fracción, que es menos 3 cuartos, como es un número negativo, entonces vamos a empezar a avanzar hacia la izquierda, ya que de este lado tenemos los números negativos. Entonces serían menos 3, entonces vamos a avanzar 3 posiciones, que sería 1, 2 y 3. Y aquí en esta parte vamos a poner menos 3 cuartos. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente, que serían 7 cuartos. Como es una fracción positiva, a partir del 0 nos vamos a empezar a mover hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones. Y de esta manera es como tenemos que representar las fracciones. Enseguida, voy a pasar a la definición de lo que son los números reales. En sí los números reales se conforman de la unión de los números racionales y los números irracionales. Ya vimos que los números, aquí tenemos esta imagen donde tenemos los reales y aquí están los números irracionales, y además dentro de los reales todo esto se conforma con la unión de los racionales, que serían los que se representan con la letra Q, los números enteros, que son la letra Z, o los números naturales con la letra N. Y aquí agrego la siguiente nota que dice: los números reales se denotan con el símbolo R. Enseguida aparece la definición de números irracionales. Son aquellos que no se pueden representar mediante la razón, cociente o división de dos números enteros. Por ejemplo, pi, el exponente, raíz cuadrada de 3 o logaritmo natural, etc. Entonces estos son los números irracionales. Entonces esto fue un poco de teoría donde agrego toda la información referente para que ustedes tengan idea de lo que son los números reales, los números irracionales, los números naturales y básicamente lo que aparece aquí en esta imagen, que son los reales, los racionales, los enteros y los naturales. Entonces ustedes ya tenemos, o ustedes ya tienen las bases o las definiciones de lo que son los números reales en sí. Entonces, tomando en cuenta esto, ahora sí vamos a pasar a lo que es la actividad integradora y vamos a ir revisándola paso a paso qué es lo que se tiene que hacer. Entonces aquí nos aparece qué producto van a entregar. Nos dice un documento en el que des respuesta al problema que se te plantea e incluyas una recta numérica con los datos solicitados. Dice: puedes realizar tu actividad a mano, escanearla y subirla a la plataforma, o bien tomar una fotografía e integrarla a tu documento. Pues sí, básicamente como es una recta numérica, pues es un poco más complejo realizarla en Word. Sí se puede, pero está más tardado. Entonces yo les recomiendo que lo ideal es que la hagan a mano, posteriormente la escaneen y la adjunten a su documento, o bien le tomen una fotografía y esa fotografía la integren a su documento, que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que yo voy a realizar.
la manera en que yo lo hice. Enseguida, bueno, nos aparece qué hacer en la actividad integradora. Entonces, como punto número 1 nos dice, como apoyo para la realización de esta actividad ve los siguientes videos, que es clasificación de números reales, racionales, irracionales, naturales y enteros, y ahí viene la dirección del video, pero esto ya lo tendrán que hacer de manera individual. Y el otro video es SEP, fracciones en la recta numérica, y de igual manera también ahí aparecen lo que son los videos. Pero bueno, como pueden observar, nosotros ya vimos cómo clasificar los números o las fracciones en una recta numérica. Enseguida, bueno, dice, resuelve el siguiente problema analizando los datos de la vida de Olga. Aquí aparece la siguiente información en este recuadro que dice la vida de Olga, dice acontecimientos y años. Se murió a los 87 años, se tituló a los 23 años, se casó a los 32 años, tuvo un hijo a los 38 años, se jubiló a los 63 años. Su hijo vivió en casa hasta que ella cumplió 65 años. Su esposo murió cuando ella tenía 70 años. Sus padres se conocieron 12 años antes que ella naciera y sus padres se casaron 5 años antes de que ella naciera. Entonces, tomando esta información que tenemos en este recuadro, vamos a hacer lo siguiente. Una recta numérica donde se representen gráficamente con números enteros los acontecimientos mencionados de la vida de Olga. Entonces, ese sería lo que tenemos que hacer. Ahorita, más adelante, lo voy a ejemplificar con un ejemplo muy similar, que básicamente es el mismo, pero yo modifiqué los valores para que no sea el mismo ejemplo o la actividad integradora. Entonces, como punto número 4, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, analiza los datos de tu recta numérica y responde las siguientes preguntas. Bueno, como 4.1 aparece qué proporción de su vida estuvo casada. Como 4.2, qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo 2 años después de titularse. Como punto 4.3, qué proporción de su vida convivió con su hijo en la misma casa. Como punto 4.4, localiza en la recta numérica los resultados a las preguntas planteadas mediante los números racionales. Como siguiente punto, el punto número 5 dice, ahora responde, ¿cuáles de los números ubicados en la recta numérica son reales? Y menciona brevemente por qué. Como punto número 6 dice, por último, cuando Olga tenía 30 años, heredó 1.755.000 pesos de sus padres. Lo invirtió y a los 60 años había perdido 1/3 de su herencia. ¿Cuánto le quedó? Luego, como punto número 7, dice, anota cada pregunta, su respuesta y el procedimiento. Escanea o guarda tu documento y sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre. Pues sí, el punto número 7 es muy importante que ustedes en el documento que van a integrar a plataforma agreguen el procedimiento completo de los resultados que van a ir agregando referentes a cada uno de los puntos solicitados. De lo contrario, no se va a calificar correctamente, ya que si ustedes me ponen nada más el resultado, aunque esté correcto, yo no voy a saber si realmente lo hicieron porque no tienen el procedimiento. Entonces, ahorita me voy a permitir realizar un ejemplo muy parecido al que aparece pues en la actividad integradora, nada más que únicamente cambié un poco los datos para que no fuera exactamente el mismo. Entonces, en este caso yo agregué datos referentes a la vida de Sofía, que bueno, como pueden ver son exactamente los mismos acontecimientos, pero cambia el número de años de cada uno de los acontecimientos. Entonces tenemos que murió a los 100 años, se tituló a los 25, se casó a los 30, tuvo un hijo a los 32, se jubiló a los 60, su hijo vivió en casa hasta que ella cumplió 50 años, su esposo murió cuando ella tenía 80 años, sus padres se conocieron 20 años antes de que ella naciera y sus padres se casaron 10 años antes de que ella naciera. Entonces, esta es la información que tenemos que analizar en nuestra actividad o en nuestro problema. Una vez que tenemos esta información, ahora sí vamos a hacer una recta numérica. Entonces aquí vean, la recta numérica, aquí ya puse a un lado exactamente los mismos datos para que no perdamos de vista. Como les comenté, es de manera mucho más sencilla realizarla
a mano, tal y como lo hice yo en una hoja aquí. Miren, aquí yo únicamente ya tomé una fotografía a mi libreta, que en este caso es una hoja de libreta, y posteriormente la integré, pues en este caso, a la presentación PowerPoint. Nada más que ustedes tendrán que integrarla a un documento Word. Entonces vamos a ir viendo la recta. Bueno, como pueden ver, dice que murió a los 100 años. Entonces yo tengo una recta numérica donde tengo el número 0, aquí está. Acuérdense que los números positivos van hacia la derecha y los números negativos van hacia la izquierda. Yo tengo la numeración de 10 en 10. Tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100, que es el número máximo que tengo. Y únicamente números negativos, que nos vamos a ir hacia la izquierda de nuestra recta. Tengo 3, menos 10, menos 20 y menos 30. Entonces, una vez que tenemos esta, lo único que tenemos que ir identificando en nuestra recta, pues básicamente son los años o el número como tal. Entonces, si dice que Sofía murió a los 100 años, entonces me posiciono en el 100 y aquí, bueno, aquí agrego una flecha hacia arriba y puse que murió. Y luego dice que se tituló a los 27 años. Entonces, aquí, bueno, aquí básicamente es a los 25. Aquí tuve un error. Bueno, aquí tómenlo como 25. Bueno, aquí lo puedo modificar. Entonces aquí se tituló a los 25. Entonces aquí podemos ver en nuestra recta que tengo 20 y aquí a la mitad, a los 25, agrego que se tituló. Enseguida dice que se casó a los 30. Entonces en el número 30 me posiciono y agrego que se casó. Luego tuvo un hijo a los 32. Entonces me posiciono el número 32 y aquí agrego tuvo un hijo. Luego se jubiló a los 60. Entonces ubico el número 60, que sería este que está aquí, y agrego que se jubiló. Luego, su hijo vivió en casa hasta que ella cumplió 50 años. Entonces ubico el número 50 y agrego que su hijo se mudó, porque dice que ya no vivió con ella. Entonces, por lo tanto, se mudó. Y su esposo murió cuando ella tenía 80 años. Entonces únicamente ubico el número 80 y pongo que se murió su esposo. Luego dice, sus padres se conocieron 20 años antes de que ella naciera. Como estamos hablando de 20 años antes, entonces quiere decir que son números negativos. Por lo tanto, nos vamos a mover hacia la izquierda. Entonces tenemos menos 10 y menos 20. Y aquí agrego que se conocieron sus padres. Y finalmente dice, sus padres se casaron 10 años antes que ella naciera. Como estamos diciendo que antes, entonces también implican números negativos. Entonces tenemos que 0 menos 10 aquí. Entonces se casaron sus padres. Entonces, como pueden observar, hacer la recta numérica de los acontecimientos que tenemos en nuestra tabla es básicamente muy sencillo. Nada más es identificar el número como tal en nuestra recta numérica y agregar o escribir el acontecimiento. Entonces, esa sería la primera parte, crear la recta numérica de los acontecimientos. Enseguida vamos a realizar el análisis de los datos y tenemos del 4.1 hasta el 4.4. Entonces, como el 4.1 nos dice qué proporción de su vida estuvo casada, entonces vamos a tomar los datos siguientes. Esta es la respuesta. Sofía se casó a los 30 años y su esposo falleció a los 80. Entonces estuvo casada 50 años, ya que 80 menos 30 es igual a 50. Entonces nosotros podemos observar, únicamente estamos tomando los datos que nos están dando en la tabla de los acontecimientos. Nosotros sabemos que se casó a los 30 y también sabemos que estuvo casada 50 años. Que su esposo falleció a los 80 años. Entonces, por lo tanto, desde el momento que su esposo falleció, podemos decir que ya dejó de estar casada. Entonces, está casada 50 años, ¿por qué? Bueno, porque únicamente vamos a hacer una resta de 80 años menos 30, que son a los 80 años a los que murió su esposo, menos los 30 años a los que se casó. Entonces tenemos que ese es 50 años. O bien, visto de otra manera, como el número máximo en esta ocasión es 100, porque ella murió a los 100 años, entonces sería 50 sobre 100, que es igual a 0.5.
Si nosotros queremos multiplicarlo por 100 para sacarlo en porcentaje, sería únicamente 0.5 este resultado, multiplicarlo por el 100% y nos daría que es el 50%. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el 50% de su vida estuvo casada. Entonces, como pueden ver, también es muy fácil identificar estos datos. O la pregunta o el análisis 4.1. Enseguida tenemos el 4.2, que nos dice ¿qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo 2 años después de titularse? Entonces, nosotros sabemos que ella se tituló en base a los datos que tenemos en la tabla a los 25 años. Entonces nos está diciendo aquí que estuvo trabajando, si comenzó ella a hacerlo 2 años después de titularse, por lo tanto 25 más 2 es 27. Entonces aquí la respuesta agrego lo siguiente: inició su vida laboral a los 27 años y se jubiló a los 60 años. Este dato de los 60 años está también en la tabla. Entonces nosotros podemos decir, nuevamente vamos a hacer una resta tan sencilla que serían 60 años, que fueron los 60 años en los que se jubiló, menos 27 años, que son los que inició a trabajar. Entonces 60 menos 27 nos da 33 años. Entonces podemos decir que 33 años estuvo trabajando. O bien, visto de otra manera, 33 sobre 100. O 33, esta sería una fracción. ¿Por qué 33 sobre 100? Porque son 33 años sobre 100 años que duró. Y si lo queremos ver en resultados, sería 33 entre 100 es 0.33. Ya si queremos convertir este resultado a porcentaje, únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el 100%, que sería 33 por el 100% es igual a 33%. Y finalmente podemos decir que el 33% de su vida estuvo trabajando. Entonces, como pueden observar, también el 4.2 está muy fácil identificar qué es lo que se tiene que realizar. Y como 4.3 nos dice qué proporción de su vida convivió con su hijo en la misma casa. Entonces, aquí vamos nuevamente a ubicar los datos de la tabla que tenemos. Su hijo nació cuando tenía 32 años y él se muda cuando ella tenía 50 años. Entonces nuevamente vamos a hacer una resta que sería 50 menos 32, que es igual a 18. O visto de otra manera, 18 sobre 100, que sería la fracción. Si lo queremos ver en resultado, 18 entre 100 es igual a 0.18. Y si nosotros lo quisiéramos convertir a porcentaje, sería 0.18 por 100%, que sería igual a 18%. Finalmente, nosotros podemos decir que 18% de su vida convivió con su hijo en la misma casa. Pues como pueden observar, está sencillo. Lo único que tenemos que realizar o observar detenidamente son los valores que nos está proporcionando la tabla de los acontecimientos. Y finalmente el 4.4 nos dice: localiza en la recta numérica los resultados a las preguntas planteadas mediante números racionales. Entonces, ¿cuáles resultados o cuáles preguntas planteadas? Pues básicamente el 4.1, el 4.2 y el 4.3. Que la primera, el 4.1, es la proporción que duró casada. Entonces nosotros ya habíamos dicho que la proporción es 50 sobre 100, lo cual también lo podemos ver en una fracción que es igual a un medio, que sería exactamente la mitad. O bien ya 1 entre 2 es igual a 0.5, que este valor es el mismo que obtuvimos en el punto 4.1, como pueden observar. Nada más lo que estoy agregando es esta fracción, que sería un medio, porque esto también lo obtuvimos. Y el 4.2, que hace referencia a la proporción en años de trabajo, que sería 33 sobre 100, que sería 0.33. En esta ocasión, esta fracción ya no la podemos simplificar, por lo tanto esta queda como tal, 33 sobre 100, y el resultado sería 0.33. Y finalmente, el 4.3, que es la proporción que duró el hijo en su casa,
es igual a 18 sobre 100. Noten que esta fracción, que esta es la misma que teníamos en ese punto, esta sí la podemos simplificar. ¿Cómo? Pues dividiéndola entre 2. 18 entre 2 nos da 9 y 100 entre 2 nos da 50. Entonces podemos decir que este 18 entre 100 es igual a decir a 9 cincuentavos, 9 sobre 50. Entonces, si nosotros dividimos 9 entre 50, nos da 0.18. Si ustedes dividen 18 entre 100, es exactamente el mismo valor. Entonces acuérdense que estas fracciones, bueno, este tipo de fracciones ya también las identificamos en la clasificación que vimos anteriormente dentro de la misma presentación. Entonces, una vez que tenemos ya las fracciones, lo único que tenemos que hacer es representar esas fracciones en una recta numérica, que también ya vimos cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles fracciones? Básicamente vamos a hacer la fracción 1/2, luego 33 sobre 100 y 9 sobre 50. Las vamos a realizar en una recta numérica. Entonces aquí es lo que aparece en la siguiente diapositiva. Nuevamente yo lo hice en la libreta y en base a la libreta ya nada más tomé una fotografía y luego ya integré la fotografía a mi presentación. Entonces tenemos que el 4.1 es 1/2 de subida. Acuérdense que 1/2 de subida duró casada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que hicimos en los ejemplos de la diapositiva, en las diapositivas anteriores, los de la presentación. Entonces acuérdense que lo primero que teníamos que identificar de la fracción es el numerador y el denominador. Una vez que tenemos esto, pues ya creamos nuestra recta con los números enteros positivos y los números enteros negativos. Entonces, como pueden observar, yo tengo desde el 0, la unidad 1 y la unidad 2, y bueno, hacia la izquierda tengo la unidad -1 y -2. Entonces, después de eso, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Las unidades que tenemos nosotros las vamos a dividir tomando en cuenta el denominador. Como el denominador es 2, pues vamos a dividir en 2 espacios. Como pueden ver, tenemos 2 espacios y nada más vamos a avanzar la posición del numerador, que en este caso es 1. Entonces sería de 0 a 1 y aquí vamos a escribir la fracción 1/2. Entonces en la siguiente, como la fracción es 33 sobre 100, entonces aquí nada más estoy agregando la unidad del 0 al 1 y la del -1 para que identifiquen dónde están los positivos y los negativos. Entonces nuevamente, acuérdense que de mi unidad, del 0 al 1, yo tengo que dividir en 100 espacios. Entonces todas estas rayitas que aquí aparecen son 100. Hasta acá llegamos a la número 100. Entonces una vez que tenemos dividido nuestra unidad en el número que equivale al denominador, ahora vamos a avanzar las posiciones que tenemos en el numerador. Como el numerador es 33, entonces vamos a avanzar 33 posiciones hacia la derecha, porque estamos hablando de un número positivo. Entonces, si se fijan, aquí tengo 33 posiciones que me moví. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hasta llegar a la 33, que esta sería 33 sobre 100. Y aquí en esta agregamos nuestra fracción. Y finalmente tenemos el 4.3, que la fracción la tenemos que es 18 sobre 100, pero esta fracción la podemos simplificar y ya habíamos dicho que es 9 sobre 50. Entonces el numerador en esta ocasión es 9 y el denominador es 50. Nuevamente tengo mi unidad de 0 a 1 en los números positivos y de 0 a -1 en los negativos, nada más para identificar dónde están mis positivos y mis negativos. Entonces de la unidad de 0 a 1 divido el número 50 en el denominador y aquí tenemos 50 espacios, que son todas estas rayitas desde la posición 1 hasta la posición 50, y ya nada más me voy a mover hacia la derecha porque es un número positivo, el número que equivale al numerador, que en este caso sería el 9. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí vamos a escribir nuestra fracción 9 sobre 50. Entonces,
Como pueden observar, está muy sencillo, nada más hay que identificar básicamente cuál es el denominador y cuál es el numerador, y en base a esto realizar nuestra recta numérica correctamente. Y bueno, finalmente, antes de esto, aparece una pregunta en la cual tendrán que reflexionar. La pregunta nos dice, ¿cuál de los números ubicados en la recta numérica son reales? ¿Cuáles, de los números ubicados en la recta numérica son reales? Y menciona brevemente por qué. Bueno, yo no les voy a contestar la respuesta como tal, porque si la contesto como debe de ser, únicamente van a copiar y pegar la respuesta. Aquí se trata de que ustedes, tomando como base la información de la plataforma y del contenido extenso, den respuesta a la pregunta de manera clara, coherente y argumentada. ¿A qué se refiere con argumentada? Bueno, aquí hago un paréntesis, y argumentar es mencionar en un párrafo los motivos por los cuales están diciendo o mencionando lo que se les solicita. No nada más decir es por esto y ya, nada más así de manera muy breve. O sea, lo que importa es que si lo hagan de manera breve pero con argumentos, es decir, que digan los motivos por los cuales están respondiendo lo que mencionan a la respuesta. Y bueno, ya finalmente tienen que responder un problema, que bueno, en esta ocasión yo también lo hago muy parecido, pero cambio los valores. Pero si entienden el procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces, el problema dice, cuando Sofía tenía 28 años, heredó 1.548.000 pesos de sus padres. Lo invirtió y a los 60 años había perdido 1/3 de su herencia. ¿Cuánto le quedó? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es la siguiente, dice, si a su cantidad inicial la dividimos entre 3 partes iguales, conservó 2 de estas partes y perdió una. Entonces, pues sí, por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que identificar. A la cantidad inicial la vamos a dividir entre 3 o en 3 porque son 3 partes iguales. Entonces, lo que quiere decir es que conservó 2 partes de esas 3 partes y únicamente perdió una, ya que es 1/3. Entonces, por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Es 1.548.000 pesos entre 3 nos da la cantidad de 516.000 pesos. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que 516.000 pesos representa a una tercera parte de su herencia, es decir, esa es la cantidad que perdió. Por lo tanto, lo que le quedó lo vamos a tener que multiplicar, o sea, lo que perdió lo vamos a tener que, el resultado que obtenimos en lo que perdió, que son 516.000 pesos, lo vamos a multiplicar por 2, porque acuérdense que eran 3 partes y solamente perdió una, por eso lo multiplicamos por 2. Entonces 516.000 por 2 nos da 1.032.000. Entonces lo que le quedó fue 1.032.000 pesos. Entonces, como pueden observar, está muy sencillo también este problema. Nada más que, ustedes tienen que verificar los datos del problema real que les está pidiendo en la actividad integradora, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces, esto es básicamente lo que tienen que realizar en el proyecto, en la actividad integradora correspondiente a la actividad integradora 1. Entonces, espero que les haya quedado claro la manera en que tienen que realizar la actividad integradora. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, yo estoy al pendiente a través del foro Aprendiendo Matemáticas, a través de la aplicación Skype o bien mediante mensajes de plataforma. Entonces me despido momentáneamente de ustedes, esperando se encuentren muy bien. Hasta luego, saludos cordiales.